Bienvenido a este curso de análisis matemático. En esta oportunidad vamos a comenzar un tema que es bastante interesante, muy aplicable en lo que es análisis matemático, y que es el tema de la función, del límite de una función. Acá tenemos escrito el límite de una función f de x cuando x tiende a es igual a l. Se lee de la siguiente manera: el límite es cuando x tiende a de f de x es igual a l. ¿Qué quiere decir el límite? Quiere decir que cuando a toma un valor muy próximo, la variable x toma un valor muy cercano al valor de a, entonces el valor de f de esa x va a tomar un valor muy próximo, muy cercano al valor de l. De esa manera nosotros vemos a qué valor tiende f de x cuando x tiende a a. Es decir, cuando se dice tiende a, quiere decir se acerca a. Es decir, a cuánto se acerca el valor de l cuando el valor de x se acerca al valor de a. Bien, a primera instancia, a priori, podríamos decir que eso es muy sencillo, porque lo que tendríamos que hacer es reemplazar x igual a en f de x y obtendríamos el valor de l. Pero no siempre es posible porque no todas las funciones lo permiten. Vamos a comenzar ahora a ver las funciones más sencillas que sí lo permiten. Supongamos, por ejemplo, una función x al cuadrado más 3x menos 5. Entonces, veamos cuál sería el límite cuando x tiende a 0 de x al cuadrado más 3x menos 5. Lo primero que debemos hacer es verificar si reemplazando el valor al cual tiende la variable x dentro de la función genera algún problema. Entonces reemplazaremos 0 en cada lugar donde diga x. Quería ser al cuadrado más 0 por 3, más 3 por 0, menos 5. Como 0 al cuadrado es 0 y 3 por 0 también es 0, el resultado del límite es menos 5. En este caso vemos que no hay ningún inconveniente y podemos determinar cuál es exactamente el valor del límite. Pero existen casos en que la función no permite reemplazarlo, o mejor dicho, al reemplazarlo nos da valores que no podemos saber cuál es el resultado finalmente. Vamos a ver ahora geométricamente cómo sería esto. Vamos a ver en GeoGebra este punto de la gráfica, vamos a verlo con un poco más de detalle. Bien, para hacer eso lo que vamos a hacer primero va a ser hacer unos deslizadores. Vamos a construir dos deslizadores, los vamos a colocar acá. El primero se va a llamar A, va a tener el valor de 1 y va a tener un rango de menos 10 a 10 y un incremento de 0.01 para que notemos la variación. Y vamos a agregar otro deslizador que en este caso le vamos a poner B, pero después le vamos a cambiar el nombre, que va a ir entre 0, el rango va a ir entre 0 y 1 con un incremento de 0.0001. Vamos a hacer un incremento bastante chico para que notemos. Y lo que vamos a hacer con este es, vamos a cambiarle el nombre, a ver si nos lo permite acá, propiedades, y acá donde dice deslizador básico, ahí está el nombre. Vamos a cambiar el nombre, en vez de B le vamos a poner un nombre de una letra griega para cumplir con las formalidades de cálculo. Generalmente ese es el símbolo utilizado. Entonces vemos que el delta va entre 0 y como valor máximo 1, y A va entre menos 10 y 10. Bien, habiendo construido esos deslizadores, esto es una cuestión gráfica, no es necesario saberlo para la asignatura, pero es para que comprendan bien el concepto de límites. Entonces vamos a trazar nosotros una función. Supongamos una función y igual a x más 2, ¿sí? X más 2. Y lo que vamos a hacer ahora a continuación es trazar la línea que corresponde a un valor determinado de x, que vendría a ser una línea vertical que cortaría el eje y nos daría el valor de la variable y.
Entonces vamos a hacer x igual, y para ponerle un valor que no tenga un valor fijo, vamos a hacer que justamente tome el valor del deslizador. Entonces si nosotros movemos el deslizador, podemos ver cómo se desliza la línea vertical. Ahora lo que vamos a hacer geométricamente, vamos a buscar la intersección de esas dos líneas y vamos a marcar ese punto. Luego de eso vamos a trazar una perpendicular a este punto aquí. De esa manera, si nosotros movemos nuestro deslizador A, vemos cómo se va moviendo el valor de la línea vertical y la línea horizontal, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer con nuestro valor de delta? Nuestro delta nos va a servir para tirar una línea hacia la izquierda, es decir, menor que A, y hacia la derecha, mayor que A. Y también vamos a tirar las líneas verticales que cortan a la gráfica de la función correspondiente a cada una de esas líneas. Entonces nosotros vamos a ir acá y vamos a escribir x igual a menos, y acá necesitaríamos escribir la delta, vamos a usar el teclado, a menos delta. De todo modo, de tal modo que si nosotros achicamos el valor de delta, esta línea se acerca mucho al valor de A. Y si nosotros movemos A, se mueven las dos juntas, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es colocar la línea de la derecha. Entonces pondremos x igual a A más delta. Y ahí vamos a agregar con el teclado en letras griegas delta. Entonces nosotros ya tenemos nuestra letra A, nuestra variable A, que va a correr desde menos 10 a 10, y tenemos el intervalo que podemos agrandar o achicar, que se acerca cuanto nosotros queramos a la variable A. En el fondo nosotros hacemos un intervalo alrededor de esa variable A. Bien, lo que vamos a hacer nosotros ahora es buscar las intersecciones de la línea a la izquierda de A y a la derecha de A. Para eso vamos a buscar geométricamente en intersección y vamos a graficar este punto y este otro punto. Y luego vamos a tirar las horizontales que corresponden a las perpendiculares a esas líneas. Entonces, perpendicular, y vamos a colocar acá y acá. A ver si está bien, si nosotros achicamos esto. Bien, perfecto. Si ustedes se fijan, ¿qué es lo que puedo yo ver? Que cuando yo achico el intervalo x más delta y x menos delta, es decir, cuando yo achico este intervalo alrededor de A, yo veo que se achica también el resultado que se obtiene en el eje Y. ¿Se entiende? Entonces, si yo achico este intervalo, si achico este intervalo en X, el intervalo en Y también se achica. Quizás vamos a hacer una cosa, vamos a cambiarle el color a estas. Vamos a poner a todo lo que está a ver, empecemos por acá, la gráfica. A la gráfica le vamos a poner un color, propiedades, y le vamos a poner un color, este color, fucsia, sí. Vamos a poner un color verde. Ese será el color de la gráfica. A las líneas que están sobre la izquierda le vamos a colocar un color rojo, y a las líneas que están sobre la derecha le vamos a colocar un color. ¿Qué color le podemos poner? Rojo de un lado, y le vamos a colocar un color violeta para que se note la diferencia. Entonces tenemos A va a tener un color azul, A menos delta va a tener un color rojo, y A más delta va a tener un color fucsia, creo que sería. Por otro lado, también vamos a obtener
el resultado de la función de f de a menos delta. A este también le vamos a colocar un color rojo. Y a este otro lado también le vamos a colocar un color fucsia. Bueno, morado sale en ese caso. A ver, propiedades, color, y le vamos a poner este color. De tal manera que yo tengo las líneas que se sobrepasan de x, de nuestro x igual a, que corresponden a la que se sobrepasa por acá. Quizá para que quede más claro gráficamente vamos a poner los puntitos de intersección aquí con el eje Y. Bien, entonces yo tengo la gráfica de mi función. Ahora, ¿qué es lo interesante notar? Fíjense ustedes que en cualquier valor de a, cuando yo achico el valor de delta, si achico el intervalo en el x, se achica el intervalo en el y. Ahora, ¿qué pasa si yo cambio mi función? ¿Qué pasa si mi función no es x más 2, sino mi función es 1 dividido en x? Veamos qué pasa con estos intervalos. Si se fijan, ya cambia completamente el valor del intervalo. Si bien yo puedo acercarme mucho en x, acá se acerca mucho más en y. Pero si yo cambio el valor de mi variable a, yo veo que por más que yo achique el valor de delta, aquí vemos que acá se genera un valor mucho mayor. Por otro lado, si yo cambio el valor de mi variable a, vamos a ver cómo, por ejemplo aquí, mi valor de delta es muy grande, pero en el eje Y me genera un delta muy pequeño. Si ustedes se fijan, yo voy cambiando y ese cambio se representa en el eje Y también. Y vemos cómo ese valor de delta también se incrementa o varía a medida que yo me desplazo en lo largo del eje X. En el fondo, el concepto de límite, uno de los teoremas, me dice que cuando yo tengo una variación en el eje X, esa variación en el eje X experimenta también una variación de las imágenes de cada uno de esos valores en el eje Y. Y acá es notable que esas imágenes toman valores diferentes cuando yo cambio los valores de A. Ahora, ¿qué pasa si A se acerca a un valor 0? Si A toma un valor 0, veamos qué pasa. Nuestro valor A está justo sobre el eje Y. A la derecha, es decir, A más delta, está sobre la gráfica que está del lado derecho, es decir, tiene un valor positivo. Pero A menos delta tiene un valor en la gráfica que está sobre el lado izquierdo, es decir, sobre el eje negativo. Entonces, a medida que yo voy achicando el valor de delta, podemos ver cómo el valor del intervalo en el eje Y se va incrementando de manera desmedida. Eso es muy importante para determinar si existe o no un límite, porque si yo tengo una función que al achicar el delta, es decir, a acercarme mucho a un valor, los valores discrepan demasiado, eso es un indicador, una señal de que el límite no existe en esa función. Probemos con otra función, modifiquemos la función y veamos qué pasa. Por ejemplo, vamos a escribir una función que va a ser, escribimos con el teclado, 3x cuadrado más 2x más 1. Apretamos enter y ya tenemos nuestra función. Verifiquemos qué es lo que pasa acá. Fíjense ustedes que yo tengo, vamos a volver acá con A, le vamos a cambiar el valor. Yo tengo el valor de A, recuerden que el valor de A está en azul, lo vamos a escribir acá, este es de color azul, y el valor de delta es la diferencia que experimenta nuestra variable en el eje de las X. Nosotros podemos achicar el valor de delta y vemos cómo los valores en el eje Y también se achican, no obstante no se achican tanto como se achica nuestro intervalo en el eje X. Fíjense ustedes que el intervalo en el eje X acá es muy pequeño
mientras que nuestro intervalo en el eje Y, producto de las imágenes de cada uno de esos intervalos, de los puntos de esos intervalos, se hace bastante grande. Pero lo interesante del caso es que ese ancho de ese intervalo va a cambiar a medida que yo desplace mi valor de A distintos lugares. Si yo, por ejemplo, hago que A sea mayor, se hace mucho más marcado, y a medida que yo me acerco al valor de 0, se va achicando y nuevamente se vuelve a incrementar. Esa variación que se experimenta en el eje Y con respecto a la variación del eje X es lo que luego vamos a retomar cuando veamos el concepto de derivada. En el fondo, eso es lo que está pasando ahí, es lo que nos está indicando la variación de la pendiente de la curva en ese punto. Pero lo vamos a ver más adelante. Veamos ahora, entonces vemos que a pesar de que cuando cambiamos el punto donde se origina el intervalo correspondiente a X genera un intervalo más grande en el eje Y, nosotros podemos ver que si bien crece, no crece tanto como en el caso anterior. Y siempre nosotros a ambos valores lo tenemos del mismo lado del eje. Es decir, yo no tengo como el caso anterior, vamos a volver a escribir nuevamente la función 1 dividido en X. Si ustedes se fijan, cuando nosotros nos acercamos al valor de A igual a 0, se generaba un problema porque nos pasaba de un lado a otro. Es decir, yo tenía, si nos fijamos acá, que en este intervalo tenía de un lado se iba para arriba y del otro lado se iba para abajo. Y cuando yo achicaba el valor de delta, el intervalo en Y crecía de manera indefinida. Entonces, en el fondo es una idea que nos está indicando de que el límite en esta función no existe. ¿Por qué? Existen unos teoremas de límite que vamos a ver en la práctica más adelante, pero uno de esos teoremas de límite que dice que para que un valor exista, el valor tiene que tender a lo mismo por la izquierda y por la derecha. Veamos, por ejemplo, en esta función. ¿Sí? ¿Qué pasa si nosotros tomamos la función f de x igual a 1 partido por x o dividido por x? ¿Sí? Ahora, veamos qué pasa el límite de esa función cuando x tiende a 0. Vamos a copiar esta expresión y la vamos a pegar acá. Entonces vamos a ver de editar todo esto. Entonces acá sería 1 dividido en x y eliminamos todo esto. Bien, si nosotros quisiéramos reemplazar, deberíamos poner 1 dividido en 0. Si ponemos 1 dividido en 0, a primera instancia parecería que el resultado sería infinito. Pero existe un problema con eso. ¿Qué pasa si nosotros nos acercamos a ese valor por la izquierda? Bien, pensemos en un valor muy cercano al 0, pero menor a 0. Entonces sería, por ejemplo, 1, que vamos a poner acá, dividido en 0. Menos, porque estamos por la izquierda, 0.0001. Si nosotros hacemos el cálculo con esta función, que de paso lo vamos a hacer acá nomás, colocamos igual, nos da un valor de menos 10.000. Pero si nosotros hacemos el mismo cálculo, vamos a copiar todo esto, pero en vez de poner el 001 negativo, nosotros colocamos el 001 positivo, vamos a ver que el resultado que nos da es totalmente, abruptamente diferente. Entonces, vemos que, acá, si nosotros nos acercamos al valor de 0 por la izquierda, es decir, un valor menor, vemos
Se hace grande pero negativo. Pero si nos acercamos al valor de 0 por la derecha, vemos que el valor se hace infinito, pero infinito positivo. Y cada vez estos valores se acercan más. Eso es lo que veíamos en la gráfica cuando nosotros hacíamos que delta se fuera achicando. Vemos cómo cada uno de los valores de D y E, es decir, el punto D y el punto E, se van cada vez separando más, y a medida que me acerco a 0 se separan mucho, pero mucho más. Vamos a hacerlo un zoom para que se note. Vamos a hacer un zoom bastante grande. Vamos a ver cómo empiezan a crecer de manera indefinida y realmente sus valores se escapan. Eso es justamente lo que nos muestra el comportamiento de esta planilla de cálculo. Ahora imaginemos que en vez de 0, 0, 1, nosotros nos acercamos más. Vamos a poner unos 3 ceros más. Por ende acá también tendremos que poner 3 ceros más. Y acá pondremos 3 ceros más para achicarlo. Acá también 3 ceros para achicarlo. Y vemos que el valor crece, pero mucho, mucho más. Es decir, la cantidad de ceros que yo aumento en el denominador son la cantidad, la cantidad de ceros a la izquierda, es decir, después de la coma que agrego en el denominador, son la cantidad de ceros que se agregan en el numerador, obviamente ya no dentro de la coma, sino antes de la coma. Es decir, si yo divido por 10, se multiplica por 10. Si divido por 100, se multiplica por 100. Es decir, se incrementan tantos ceros en el numerador como en el resultado como yo le agregue al denominador. Entonces podemos ver que estos valores cada vez son más lejanos. Si yo hiciera la diferencia entre estos valores, este valor menos este otro valor, veríamos que la diferencia se vuelve realmente gigantesca, es decir, el doble de la diferencia entre 0 y ese valor. Entonces, a medida que yo me acerco a 0 en la función, por el lado menor a 0 tiende a un valor muy negativo, pero muy grande, y por el lado positivo tiende a, por la derecha, es decir, un poquito cercano a 0, pero un poquito mayor a 0, sigue siendo positivo, me da como resultado en el eje Y un valor realmente grande. Esta es una de las apreciaciones interesantes que es posible ver mediante GeoGebra para ver cómo en este caso los límites se vuelven muy diferentes. Pero hagamos un pequeño cambio en la función y veamos qué es lo que pasa. En este caso, una de las ramas de la función va hacia abajo y otra de las ramas de la función va hacia arriba. Veamos ahora qué pasa si nuestra función nosotros elevamos el denominador, lo elevamos al cuadrado. Si colocamos x al cuadrado, la gráfica de la función cambia. Si ustedes se fijan, ambos ramales se van hacia arriba. Y cuando yo achico el valor de delta, si bien ambos crecen ambos en el mismo sentido. Si ustedes se fijan, ambos lados crecen, tanto el valor de C como el valor de B, y me generan una diferencia entre C y B prácticamente nula. ¿Esto por qué es? Porque si yo tomo la función 1 sobre x al cuadrado y hago que x valga 0,1 negativo, menos 0,1, es decir, me acerco al 0 por el lado izquierdo, es decir, menores a 0, menos 0,1, aquí yo voy a tener que menos 0,1 al cuadrado va a ser menos por menos más, y 0,1 al cuadrado me va a dar como resultado 0,001. Y eso, cuando yo haga 1 sobre 0,001, me va a dar 100. Si yo hubiera puesto 3 ceros, me daría 1000, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces se dan cuenta que esta función crece de manera muy rápido, mucho más rápido que la otra, pero la diferencia entre el valor anterior al valor de 0 y el valor posterior al de 0, con una diferencia de delta, tienden los dos al mismo valor. Entonces se puede decir que en esta función sí existe un límite, pero a eso lo vamos a ver más adelante.
vamos a ver que ambos valores tienden a un solo valor. En el caso de que sea 1 sobre x solamente, no existe el límite, pero si fuera 1 sobre x al cuadrado, sí existe. Hagamos otra función y vamos a ver el comportamiento de nuevo. Vamos a usar el teclado para que vamos a escribirlo mejor. Y vamos a hacer una función que va a ser x cuadrado menos 4 dividido en x menos 2. Damos enter, cerramos el teclado y hacemos un. Si ustedes se fijan, esta es una línea recta, una función, y vamos a hacer que a tienda al valor de 2. A es menos 3, ahí está, a es igual a 2. Si ustedes se fijan, podemos ver que tanto por la izquierda como por la derecha tienden a un mismo valor. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo achico el intervalo, si yo voy achicando la diferencia entre x más delta y mi x menos delta, se va achicando la diferencia entre estos dos puntos de y e. Si ustedes se fijan, a medida que achico el intervalo de x, se achica el intervalo en y. Esa es una de las indicaciones de que mi función converge o que en mi función existe un límite en ese punto. Es decir, yo puedo decir que en ese punto tengo el resultado. Esta es una pequeña explicación gráfica de cómo funciona el tema de los límites. Muchas veces esto se resuelve, o sea, en realidad esto no se resuelve gráficamente por lo general. Esto se resuelve algebraicamente. La parte gráfica no se considera, pero es importante para que ustedes puedan entender qué es lo que se está haciendo. Cuando nosotros resolvemos el límite, buscamos ver qué valor toma la variable y cuando yo hago que la variable x se aproxime mucho por la izquierda, es decir, un poco menor, o por la derecha, un poco mayor, se aproximen a un cierto valor, qué valor toman los puntos de la función de cada uno de esos puntos. Es decir, f de x menos delta, es decir, f de a menos delta, porque x es igual a, y f de a más delta. Entonces, cuando yo hago eso, voy a tener acá que este intervalo en la x, es decir, el intervalo que está acá en el eje x, entre a menos delta y a más delta, me generan un nuevo intervalo que va a ser L más menos epsilon. ¿Sí? Este se utiliza otra letra griega también para denotarlo. Pero lo interesante notar es que cuando yo agrando el intervalo en el eje X también se agranda en el eje Y, y que cuando yo achico el intervalo en el eje X también se achica el intervalo en el eje Y, y por eso de esa manera yo puedo saber que a medida que me acerco a un valor, tanto por la derecha como por la izquierda, en el otro eje también se acerca ese valor. Ese es un indicador de que el límite realmente existe. Bien, dejamos esta clase hasta acá. Es una clase bastante introductoria. En realidad lo que hemos hecho es tratar de explicar de una forma geométrica o gráfica cada uno de los conceptos que después vamos a necesitar cuando realicemos las operaciones con límites.